En este primer tema se ofrece una breve visión general de una serie de principios básicos, hasta 12 principios básicos, que forman la base de la economía, que forman el fundamento del análisis económico, que es lo que se va a estudiar, se va a explicar a lo largo de este curso. En este esquema o mapa mental que tienes a tu disposición también dentro del curso, que puedes descargar e imprimir pues para realizar tus propias anotaciones a medida que vas estudiando o viendo estos vídeos, se ha representado el contenido de este tema primero dedicado a los principios básicos. Hay una primera parte de introducción al tema 1, hay una especie de introducción a la introducción, donde se presentan definiciones muy básicas, muy elementales de la economía para poder empezar a estudiar el resto de los conceptos y de las ideas. A continuación se presentan esos principios básicos dedicados a la elección individual, 4 principios, 5 principios dedicados a la interacción de las decisiones individuales, digamos a la formación del mercado, y 3 principios que hacen referencia a la economía en su conjunto, a la interacción más allá de un simple mercado, ¿no? Digamos que sería la interacción entre mercados. Por ahora, en este primer vídeo, que está dedicado a la introducción al tema 1, nos vamos a centrar en esta primera parte del esquema, en los conceptos básicos, más elementales, para poder comenzar el estudio del tema y comenzar con él el estudio del programa de este curso. Bueno, en una primera introducción, la introducción más elemental, lo que se hace es definir qué es la economía, pero y esto es algo que tienes que tener en cuenta a medida que se desarrolla el curso. Es muy importante que vayas adquiriendo vocabulario concreto y específico de esta materia. Por ejemplo, parece necesario comenzar definiendo qué se entiende por economía y enfrentarlo, digamos, al término más habitual, que es el de una economía, ¿no? Cuando hablamos de una economía estamos hablando de la forma en que una sociedad organiza sus decisiones de producción de bienes y servicios, la forma en que los distribuye y la forma en que se consumen los bienes y servicios producidos. Una economía, cada país tiene una economía y puede ser una economía de mercado, puede ser una economía planificada, puede ser una economía mixta de mercado con cierta intervención del sector público. Pero por otro lado está el concepto de economía, que es lo que se estudia en este curso. Y economía es una ciencia social que se encarga de estudiar con un cierto método científico cómo se toman las decisiones de producción, de distribución y de consumo o asignación de bienes y de servicios producidos en una economía. Hay una definición que informa en gran parte el contenido de este curso y que es pertenece al siglo XIX, la definición que dio Alfred Marshall, uno de los economistas considerados padres de la economía como ciencia, que la define como el estudio del género humano en sus quehaceres cotidianos. Si utilizas cualquier manual o un manual distinto recomendado en este curso, es posible que encuentres otras definiciones mucho más académicas a lo mejor, o más habituales, como puede ser la ciencia que se encarga de estudiar las funciones de producción, distribución, asignación de recursos escasos en una sociedad, definiciones de ese tipo. Sin embargo, esta definición de Alfred Marshall creemos que es muy ajustada, o se ajusta perfectamente al contenido de este curso, porque hace referencia a las acciones cotidianas y a su estudio
de una manera sistemática y con un método científico. Bien, el planteamiento de este curso tiene que ver se refiere a una economía de mercado. Vivimos en una economía de mercado donde se producen y se ofrecen cientos de miles de productos sin que haya nadie, una autoridad central, un organismo central que decida qué es lo que se produce y para quién se produce. Por tanto, el planteamiento de este curso y lo que se estudia en él tiene que ver o se sitúa en una economía de mercado. Esto es una fotografía de una sección de un supermercado en Tailandia. Bueno, aunque sea en Tailandia, es posible, es frecuente que encuentres una sección parecida en cualquier supermercado de tu localidad. Es solo una sección de un supermercado. Fijaos la cantidad de productos que se ofrecen, que se ponen a la venta en esa sección. Puede haber cientos de productos, de tipos de producto, de marcas en esta sección. Esto es propio del mercado, es decir, ofrecer distintos tipos de productos, una gran variedad de productos, porque alguien ha decidido ofrecerlos para que alguien decida si los compra o no los compra. Entonces introducimos ya el concepto de decisión individual en esta introducción. ¿Por qué ocurre esto en una economía de mercado? Pues por decisiones individuales no coordinadas, decisiones individuales no ordenadas por una autoridad central. Una representación del mercado sería la de una infinidad de individuos como consumidores, como demandantes, y un número grande o ilimitado de empresas que toman la decisión de producir sus bienes y servicios y ofertarlos a la sociedad. Dependerá de cada individuo, de cada persona, comprarlos o no comprarlos, tendrán éxito esos productos o no tendrán éxito, pero no hay, ha ocurrido en algunos momentos históricos en algunos países, una autoridad central que ordene o establezca lo que tiene que producir cada empresa, qué tipo de bienes, con qué calidades, en qué cantidades, etc. Ha habido experimentos en momentos históricos en los que se ha acudido a una autoridad central que decidía qué tipos de productos se generaban o se ofrecían a la sociedad, en qué cantidades, como fue en la Unión Soviética hasta 1991. Y aún existen países que disponen de un elevado grado de planificación económica, en el sentido de decidir qué se produce y quién lo produce, pero son experimentos que han fracasado, es decir, que han demostrado que no han sido capaces de satisfacer las necesidades de los individuos, de las personas. Han creado escasez, colas, racionamiento y malas calidades en general. Por tanto, el planteamiento que se asume en este curso de economía, que es un curso de economía estándar, de introducción a la economía, es el de economía de mercado, y un mercado que se llega a los mejores resultados. Luego veremos que existen fallos también en ese mercado, sin que exista una autoridad central, sino por lo que Adam Smith, el economista escocés del siglo XVIII, explicó usando la metáfora de la mano invisible. La mano invisible es una metáfora. Adam Smith no estaba pensando en una entidad suprahumana que llevara a los equilibrios, ni nada parecido. Es simplemente una metáfora. Lo que viene a decir es que el mercado funciona como si existiera una mano invisible que aproximara los intereses de los consumidores, de los individuos y de los productores, las empresas.
hay que tener en cuenta que Adam Smith pues, es posiblemente uno de los economistas más citados, bien para alabarlo o bien para criticarlo, pero posiblemente también sea uno de los menos leídos en general. Es una metáfora simplemente, pero que sirve, para eso sirven las metáforas, para explicar comportamientos también complejos. En su Las Naciones, ese es el título abreviado de su libro, lo dice en este momento como el que está recogido en esta pantalla. Parece que cada individuo, al buscar su propio provecho, consigue el bienestar público, aunque no lo busque de forma expresa. Y dice, parece que está conducido por una mano invisible que promueve un objetivo que no entra en sus propósitos. Por tanto, definición de economía como ciencia social que estudia cómo se producen, se distribuyen, se asignan, se consumen bienes y servicios en una situación de mercado, en un entorno de mercado que parece que lleva a los mejores resultados posibles guiados o no guiado por nadie, no guiado por una autoridad central, no guiado por un organismo central, sino por lo que Adam Smith de forma metafórica se refiere como una mano invisible. Una expresión que además no es, bueno, aparece antes de La riqueza de las naciones, aparece en la obra Macbeth de Shakespeare, donde dice, en un momento dado se habla de una sangrienta, invisible mano. Bien, por tanto ya tenemos presentados una definición que nos permite seguir avanzando de economía. Vamos a utilizar esta definición de Alfred Marshall, un economista realmente interesante y que se recomienda que se lea algo más sobre él en la Wikipedia, en los enlaces que aparecen en este curso. En un mercado, y vamos a explicarlo en términos de mercado, parece que es el mejor sistema para producir y asignar bienes y servicios, empleando la metáfora de la mano invisible de Adam Smith. Y vamos a presentar brevemente también las ramas de la economía como ciencia. Y se suelen diferenciar dos grandes ramas en la economía. Este curso está dedicado a una de ellas, la microeconomía, pues se titula Fundamentos microeconómicos. La economía estudia comportamientos individuales. ¿Por qué se producen ciertos comportamientos individuales de las personas? Por tanto, se va a centrar en la decisión individual, estudio de decisiones individuales, de elecciones individuales. ¿Por qué elegimos hacer ciertas cosas en lugar de otras? ¿Por qué elegimos consumir ciertos bienes en lugar de otros? ¿Por qué decidimos trabajar más o trabajar menos? Etcétera. Desde este punto de vista de una economía de mercado, asumimos que este conjunto de decisiones individuales que estudia la microeconomía lleva a los mejores resultados posibles en términos de distribución y de asignación de recursos. Con todo, se llaman los fallos de mercado. El mercado, como mecanismo de distribución y de asignación, asumimos que genera los mejores resultados desde el punto de vista individual y también de la sociedad, pero no siempre. No siempre. En determinadas situaciones, consumos individuales o decisiones individuales de producción generan lo que se llaman fallos de mercado. Por ejemplo, la congestión en las carreteras, la contaminación que genera el uso de vehículos que utilizan derivados del petróleo para su funcionamiento, etc. Bien, la microeconomía no es que justifique o deje de tener en cuenta estos fallos de mercado, sino que es capaz de identificarlos, de explicarlos y también es capaz de proponer soluciones relativamente coherentes y plausibles. Por tanto, vamos a estudiar cómo se forman y por qué motivos se forman las decisiones individuales que llevan a mejores resultados, pero también siendo conscientes y estudiándolo y proponiendo soluciones que existen lo que se llaman fallos de mercado, situaciones en las que las decisiones individuales no llevan a los mejores resultados para la sociedad.
Una segunda rama de la economía que no forma parte de este curso es la macroeconomía. En general, las sociedades experimentan y han experimentado históricamente fluctuaciones en sus niveles de bienestar, niveles de empleo, niveles de producción, niveles de consumo, etcétera. Es lo que se entiende como recesiones, es decir, una disminución de la capacidad de producción de las economías. El efecto más notable, más visible y más doloroso seguramente de estos procesos de recesión, que no son nuevos, sino que históricamente ha habido bastantes periodos recesivos en la economía, es el empleo. Habitual, y la macroeconomía se encarga de estudiar por qué se producen esas fluctuaciones, esas recesiones, y cuáles pueden ser las vías para mitigar sus efectos. Por último, dos consejos en este vídeo de introducción al curso. Dos consejos que son válidos para todos los temas, como planteamiento general en el estudio de este curso. El primero es el de que debes tener en cuenta que el aprendizaje en economía, sobre todo en cursos de introducción a la economía, es un aprendizaje acumulativo. Es decir, los conceptos que vas a ir aprendiendo, que tienes que ir aprendiendo a medida que avanzas en el programa del curso, dependen de los conceptos estudiados previamente. Por tanto, te recomiendo que antes de empezar a avanzar en el temario, te sientas muy confiado y muy seguro en la comprensión de cada uno de los conceptos y de los términos que se presentan en cada tema. Los conceptos se van a ir acumulando y los posteriores dependen de los anteriores. Y el segundo consejo que nos atrevemos a darte es el que prestes atención al nuevo vocabulario. Van a aparecer nuevos términos en el curso, términos que posiblemente nunca hayas escuchado previamente, pero también se van a presentar términos que tienen un significado distinto del que se usa en el vocabulario más cotidiano, más ordinario. Ahí se te puede presentar cierta confusión a la hora de entenderlo y de manejarlo. Pero en todo caso, nuevo vocabulario y en ocasiones distinto del que se emplea en lenguaje más ordinario.